Hermanos, buenas tardes. Escuela Bíblica Dominical, domingo 8, ¿verdad? Domingo 8 de marzo. Bien, hermanos, como les decía la semana pasada, no dejé una tarea en particular, pero sí les pedí que estuvieran digiriendo lo que estamos nosotros estudiando. Hermanos, ustedes se darán cuenta que lo que estamos estudiando causa sorpresa en algunos de ustedes en las interpretaciones clásicas o tradicionales que se nos han enseñado. Yo quiero empezar por decir esto: toda interpretación de cualquier tema, no nada más de la escatología, toda interpretación tiene que estar respaldada por el texto. Más que qué me enseñaron o qué opina el gran predicador o el gran maestro, qué dice el texto. Hay algo que yo les reitero continuamente que tiene que ver con el texto. ¿Qué les digo yo cada rato? Contéstenme conforme al texto. ¿Alguien entiende por qué soy tan enfático en eso? Bien, sí, es una razón, perfecto. ¿Alguien más? Sí, Ale. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Poder entender, comprender todo el texto, porque nos va a ayudar a comprender en qué tiempo se estaba hablando, para quiénes se estaba hablando, y no nomás si tomamos un cachito, pues lo vamos a mal aplicar. Correcto. En enseñanza y en nuestra vida. Correcto. Contestaron bien. Es bien importante, entre lo que dijeron todos, esto es correcto, de que nosotros, nuestra mente, nuestro corazón se acostumbre a respetar la palabra de Dios. Si alguien, como decía mi hermana, si alguien dice X, Y, Z, pero no está respaldado con el texto, no estamos obligados a aceptarlo tan fácilmente o simplemente aceptarlo. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos gran cantidad de ideas en la cabeza que de alguna manera u otra entraron ahí. Entonces, cuando yo les digo contésteme conforme al texto, los estoy forzando ¿a qué? A que dejen de lado lo que en este momento o han pensado durante tiempo y que vean lo que tienen ahí enfrente. Lo hemos hecho por años, pero en estos temas se aplica mucho más. Por ejemplo, yo tengo muy presente algunas de las preguntas de Edith, que no la veo, yo creo que ahorita está en clase. Por ejemplo, Edith hacía una pregunta muy interesante de todas las que ha hecho. Ella decía, Mateo 24:3, por ejemplo. Decía Mateo 24:3. Me parece muy interesante tocar este tema. Cuando vemos, ya está ahí, dice las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hemos dado varias vueltas a este tema. Ya después de haber explicado todo lo que explicamos, ella preguntaba, hermano, ¿pero por qué no dice qué señal habrá de tu venida en juicio? Para que ya nos quitemos toda duda, porque eso es lo que hemos estado interpretando. Entonces, yo creo que algún dispensacionalista diría, Señor, ¿por qué no le pusiste y qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Sí entienden el punto? Porque el dispensacionalista quiere que ahí diga segunda venida. Y alguien diría que yo quiero que diga tu venida en juicio. El tema es que hay que leer todo el pasaje, lo hemos visto por años. O sea, un solo texto no debe ser nuestra doctrina. Aquí aplica perfectamente. O sea, hay un principio de interpretación que dice que no debes hacer una doctrina basada en lo que dice un texto. ¿Por qué? Porque lo podrías estar malinterpretando o sacándolo de contexto. Más bien, tienes que asegurarte que esa doctrina esté respaldada por otras enseñanzas, tanto inmediatas en el mismo capítulo o en el mismo libro o hasta en otros libros. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, hemos estado evidenciando la postura
futurista. Me voy a ir desde ahí. ¿Por qué digo que es una postura futurista? Porque se cree que lo que el Señor dijo es aún para el futuro nuestro, más adelante. Todavía no ha ocurrido. Se nos ha enseñado y se nos ha repetido, y hay cantidad de libros y opinadores y opiniones y youtuberos, influencers, al grado que uno termina por decir, híjole, pues si todos lo dicen, tiene que ser verdad. No sé si nuestro cerebro así funciona, ¿no? Nuestro cerebro así funciona. Por ahí en YouTube hay un video muy interesante de un experimento que hace una maestra, no sé si Noemí lo hayas visto, son españoles. Entonces ella le está enseñando a su grupo cómo, mija, que no esté golpe, que está diciendo la maestra que la opinión de los demás ejerce una poderosa influencia en nosotros. Entonces ella agarra un cuaderno, ¿llama ¿el de hermana Rosa? Pero es de varios colores, uno que sea de un solo color, a este. Entonces, por ejemplo, la maestra les dice, este cuaderno evidentemente es negro, ¿todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Entonces dice, hay un chavo que siempre llega tarde, ahorita viene en camino. Cuando él llegue, todos me van a decir que este cuaderno es rojo. Entonces se ve que llega el chavo bien despistado, ya es el cliente, ¿no? El que siempre llega tarde. Y llega y se sienta, y se sienta casi frente a la maestra, y la maestra dice, bueno, pues estamos hablando de las percepciones, de esto y lo otro. Pues como todos saben, el color de este cuaderno, ¿no? ¿Qué color es este cuaderno? Rojo. Color rojo, 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 rojo. Todos siguiendo el juego a la maestra, rojo, rojo, y llega al impuntual. ¿Qué color es este cuaderno? Rojo. Y todos sueltan la carcajada. Todos sueltan la carcajada, y ahí trae el tema de la presión social. Hay más cosas que dice la maestra, pero me quiero enfocar en esto, de que MacArthur, Alducin y tantos están con que el rapto, están con que todo esto es futuro. El año pasado que Irán atacó a Israel, dijeron se está cumpliendo una profecía. En estos días que Estados Unidos e Irak están los dos atacando a Israel, se está cumpliendo una profecía. Si el año que entra lo vuelven a atacar, se está cumpliendo una profecía. ¿Qué juego es ese? Un juego en el que cae mucha gente. Mucha gente les cree y les sigue creyendo y les sigue creyendo. Miren, hay algunos que hasta ya murieron y todavía se venden sus libros, como Tim LaHaye, como Hunt, que ellos, por ejemplo, decían, ¿en qué año se restauró la nación de Israel? A ver, es pregunta para todos, ¿lo saben? 1948. Entonces dijo LaHaye, dijo, ¿qué dijo el Señor? No pasará esta generación hasta que esto ocurra, ¿no? ¿Cuánto dura una generación? 40 años. ¿Cuánto se restauró Israel? 1948. Súmale 40, 1988. Y él juró y perjuró que en 1988 sería el rapto. Ya ahorita lo vemos para atrás y decimos, pues sí. Pero hay gente que sigue diciendo que el rapto va a ser en 2 semanas, en 3 meses, en 1 año, lo que sea. Y la misma gente lo sigue creyendo. ¿Escucharon lo que dije? La misma gente lo sigue creyendo. Son sus clientes. La misma gente les sigue creyendo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? ¿Quién es la misma gente? Bueno, la misma gente que en el año 2000 creía que se iba a acabar el mundo con el Y2K. La misma gente que le entró a la risa santa, que le entró al vómito santo, que le entró a los dolores de parto, que le entró a la guerra espiritual de que vamos a darle vueltas a la manzana para que cierre la cantina de la esquina. Es la misma gente que hoy está diciendo que Israel está siguiendo los designios de Dios al bombardear a Irán. Son las mismas gentes. Los mismos que no leen la Biblia, los mismos que no escudriñan, los mismos que no contestan conforme al texto, los mismos que no evalúan lo que están enseñando esos hombres. Son los mismos. Lo que más quisiéramos nosotros que uno de esos mismos ya abriera los ojos. Entonces, por ejemplo, nos han dicho, nos han armado toda una estructura, le llama un predicador, un andamiaje del famoso dispensacionalismo,
que esa palabra ustedes me la han oído decir a mí y no la oyen mucho, pero son los del rapto, para acabar pronto. Los que establecieron el rapto son los dispensacionalistas. ¿Cuántos cristianos están esperando el rapto? ¿Cuántos? Muchos, muchos. Y luego, ¿qué esperan después del rapto? Pues irse, celebrar las bodas del Cordero allá arriba, mientras acá abajo está la gran tribulación. Y acá se manifiesta el anticristo y engaña a la nación de Israel y construyen el tercer templo y restablecen los sacrificios. Luego el anticristo se quita la máscara, los empieza a perseguir y mata a 2/3 partes de ellos, y luego viene el Señor. Esa es la estructura que le han enseñado a la iglesia como si fuera un mantra hindú, duro y duro y duro, y la iglesia no lo ha evaluado, simplemente lo ha aceptado. La mayoría de nosotros hemos estado en iglesias que tienen ese corte. Pastor nos decía, se van a quedar en la gran tribulación, los van a andar persiguiendo y les van a cortar la cabeza y los va a engañar el anticristo. Los sacaban cantitos que respaldaban eso. ¿Y quién consultó la Biblia para revisar eso? Porque nunca nos enseñaron a contésteme conforme al texto. Nunca nos enseñaron a que cada texto debe ser interpretado en su debido contexto. Nunca nos enseñaron que yo no debo hacer una doctrina de un solo texto. Nunca nos enseñaron que la Biblia se interpreta a sí misma, que las respuestas están en la misma Biblia. Es cuestión de buscarle. Entonces, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esa oportunidad y estamos batallando. Porque la mente es muy curiosa. La mente asimila un concepto que se lo han repetido, y para sacarlo de ahí es bien difícil. Por eso, si hay alguien que apenas va a la iglesia y nunca ha escuchado el dispensacionalismo, nunca ha escuchado todo eso que les acabo de decir y les enseño lo que dice Mateo, van a decir, amén, me queda claro. Pero los que hemos escuchado toda la vida la versión dispensacionalista nos cuesta mucho trabajo, ¿sí, hermano? Un poquito más atrás, cuando usted especificó de que un texto, no debemos ser doctrina de un solo texto, de que todo texto tiene su contexto. Recuérdeme, ¿cómo se le llama toda esa estructura? Hermenéutica. Hermenéutica, ok. La palabra hermenéutica viene de Hermes, que era aquel dios griego que llevaba el mensaje. Entonces, hermenéutica quiere decir la ciencia y el arte de interpretar el texto. Y puede ser texto bíblico o cualquier otro texto, aunque no sea bíblico. O sea, muchos textos que también requieren su hermenéutica. Gracias por la pregunta. Bien, entonces les decía que a nosotros nos cuesta trabajo porque hay un concepto muy arraizado. Pero gracias a Dios, poco a poco, con esa disciplina de qué dice ahí, vamos a ir entendiéndonos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. Ahí mismo en Mateo, vamos a ver lo que dice uno de los textos que nos vuelven locos y algunos prefieren no verlo. Vamos a ver Mateo 24:34. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, el Señor fue muy claro y la historia marca que el Señor estaba diciendo eso. El Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y todo esto principalmente se refería a la destrucción del templo y a la destrucción de todo Jerusalén. Era una profecía de un alcance masivo. Ni un solo profeta del Antiguo Testamento dio un anuncio tan radical sobre la destrucción de la ciudad santa. O sea, nadie. Sí hablaron de que viene, pero Jesús dijo claramente que vendría una destrucción total y que no pasaría esta generación. Ahora bien, cuando dice el Señor esta generación, es obvio que a muchos que ya traen en la cabeza que eso todavía no acontece y va a ser futuro, pues no se resignan a que el Señor haya dicho no pasará esta generación. Y empiezan a echar maromas hermenéuticas.
Como decir, es que la palabra generación, y son muy astutos y se aprovechan de algunos tontos. Hay algunos que han dicho, la palabra generación no significa lo que significa. Generación significa esta raza. Ah, caray. Sí, porque algún especialista en griego que encuentran que esta palabra puede significar esto y esto y esto y esto. La palabra generación significa un grupo de gente que vive en un mismo periodo de tiempo. Generación significa 40 años de existencia. Generación significa, a todos nos queda claro que la generación se refiere a tiempo. Pero alguien dijo, también significa raza. Y Jesús dijo, no pasará esta raza hasta que esto acontezca. Y muchos les creen. ¿De dónde salen esos elementos? Para seguir insistiendo que esto es futuro. Por eso es la postura futurista. ¿De acuerdo? Ahora, si yo reviso que el Señor diga, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿qué es todo esto? Tenemos que revisarlo. Todo esto, lo voy a decir rapidísimo. 24:2, rápido lo pones. 24:2, que no quede piedra sobre piedra. ¿Qué más sigue? Versículo 5, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Número 6, guerras y rumores de guerras. No olviden, en tiempo de paz. ¿Se acuerdan? Número 7, pleitos nación contra nación. 9, tribulación, persecución, matanza, aborrecimiento. Estoy leyendo todo lo que pasará antes de que aquella generación ocurriese. Verso 10, tropezar unos con otros, aborrecimiento. Verso 11, falsos profetas. Verso 12, amor enfriado o frío. Verso 13, el que persevere hasta el fin de estos acontecimientos que el Señor está hablando, no del fin del mundo. Luego, versículo 14, se predicará el evangelio y entonces vendrá el fin de lo que el Señor está anunciando. Luego, versículo 15, la abominación desoladora del profeta Daniel. 16, la instrucción de que muchos huyan a los montes. 17 y 18, que bajen de las azoteas, que no suben a las azoteas, que no regresen al campo. 19, un anuncio sobre las embarazadas. 20, la observación de que no huyan, que ojalá que no huyan ni en invierno ni en día de reposo. 21, habrá una gran tribulación. 22, aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. 23, advertencia de no creer cuando alguien diga aquí está el Cristo. 24, la llegada de falsos profetas. Estoy enumerando todo lo que el Señor dijo que va a pasar antes que esa generación ocurra o termine. Luego dice el versículo 26, no hacer caso si alguien dice que está en el desierto. 27, el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente. 29, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá. Cristo está diciendo que eso que está anunciando, que fue el gran debate o lo que hablamos la semana pasada, también ocurrirá en aquel tiempo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. El verso 30, la señal del Hijo del Hombre. Entonces el Señor está hablando de que habrá una señal que viene el Hijo del Hombre antes de que pase aquella generación. Entonces no está hablando de su segunda venida, está hablando de su venida en juicio sobre Jerusalén. Voy a ver más textos para que les quede claro. Luego, vámonos más rápido. Versículo 34, bueno, ahí vamos. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, vamos a ver lo mismo en Lucas. Hoy quiero que vayamos con Lucas un rato. Estoy haciendo el mismo ejercicio que les venía diciendo. No puedo hacer una doctrina de un solo texto. Debo consultar otros textos. Vamos a ver Lucas 21, por favor. Miren, Lucas 21, me voy a ir a lo que dice el versículo 9, por ejemplo. 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ya sabemos a qué fin se refiere, ¿verdad? El fin del cumplimiento de la destrucción del templo. Pero aquí hay una palabra que no viene en Mateo, la palabra sediciones. Es bien importante eso.
¿Alguien sabe qué es una sedición? Búsquenlo en el diccionario, googleenlo. ¿Qué es sedición? Esto se vuelve importantísimo para ubicar en el tiempo esta profecía. ¿Qué es? La sedición es un levantamiento colectivo y violento y tumultuario contra la autoridad establecida. Así es. Es un levantamiento colectivo, tumultuario, violento, agresivo contra la autoridad establecida. Eso fue lo que pasó antes de la destrucción del templo. Fue un acto de sedición. Dice ahí, cuando oigáis de guerras y de sediciones, los judíos, específicamente los celotes, hicieron todo lo que leyó Carla. Se levantaron colectivamente en un acto violento en contra de Roma. Eso es lo que el Señor anunció que iba a pasar y eso ya pasó. Ya pasó. No tiene ningún valor para el tiempo presente, porque ahorita Israel no está sometido a ningún imperio. Israel es un estado moderno que hasta es capaz de manipular al presidente de Estados Unidos y obligarlo a que le haga la guerra a un enemigo de Israel. ¿Sí oyeron lo que dije? O sea, Irán ni siquiera es enemigo de Estados Unidos, es enemigo de Israel. Israel ni está sometido a nadie, tan es así que tiene ese nivel. Entonces no aplica. Es una sedición de tiempo pasado donde Israel estaba sometida al imperio romano. Cuando vino esa rebelión en contra del imperio romano, vino el asedio, el acoso y la destrucción de Jerusalén. ¿Ayuda esto, hermanos? ¿Están aquí? Bueno, no sé si estén aquí, pero ok. Bien, entonces ahí estábamos en el 9. Ahora vamos a ver otro que también ayude. En el versículo 21:12, por ejemplo, dice: pero antes de todas estas cosas, antes de las guerras, antes de la destrucción de Jerusalén, presten atención, antes, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Para quién fue dirigida esa advertencia? Micrófono, hermano. ¿Para quién va dirigida esa advertencia? Micrófono, hermano. ¿A los apóstoles? Sí, el Señor está hablando con ellos. Está hablando con los apóstoles. Las palabras son directas a ustedes, no a una futura generación. Entonces, dice, os echarán mano. ¿Quién va a echar mano de los apóstoles? ¿Quién echó mano de los apóstoles? ¿Quién los atrapó? ¿Quién los sujetó? ¿Quién los controló? ¿Quién los escarceló? Los mismos judíos, las autoridades judías. Y luego dice, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Este es un contexto exclusivamente judío. No es una persecución mundial o general. Es una persecución en un entorno judío, puesto que los van a perseguir y los van a entregar a las sinagogas y en las cárceles. Hoy, ¿qué posible aplicación tendría eso? Ninguna. Ninguna. A nosotros los cristianos nos persiguen, pero no nos van a llevar a ninguna sinagoga. Ahorita les voy a decir otro tema. Eso ya pasó. Ya los llevaron a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En el libro de los Hechos, vean cómo Pedro y Juan enfrentaron a Caifás, a Alejandro, a los sacerdotes. Eso está en Hechos 4 y 5. Pero luego, si ustedes ven en Hechos 13, Pablo le predica al procónsul de la isla de Chipre, a Sergio Pablo. Si ustedes van allá a Hechos 21 en adelante, Pablo le predica al gobernador Félix, romano, al gobernador Festo, romano, al rey Agripa, y posteriormente le testificó a todos los dignatarios de Roma. Eso ya pasó. No es que te van a llevar a comparecer ante Donald Trump y ante Bukele y ante, ¿cómo se llama esta señora de la Unión Europea? Von der Leyen, no. Entonces, no, eso ya pasó. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y el Señor empieza diciendo, pero antes de todas estas cosas,
antes de aún de la destrucción de Jerusalén, vendría eso. Entonces tenemos que entender que eso se lo dijo a sus discípulos y eso le ocurriría a sus discípulos. ¿Vamos bien? Ahora, vámonos a lo que dice en el versículo 20. Este es importantísimo. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén, Jerusalén es el objeto de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Se acuerdan? He aquí tu casa queda desierta. ¿Recuerdan cuando ya explicamos lo que era casa? Que podría ser el templo o la gente. ¿Por qué? Porque Pedro un día dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y se refería a las personas. O también el templo, porque el Señor dijo, mi casa será casa de oración. Entonces, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cómo puedo aplicar esto para nuestros tiempos? Fíjense bien, fíjense bien. Israel rodeada de ejércitos. En el pasado, esos ejércitos eran obviamente el de Roma, pero también ejércitos que Roma usaba para asediar a Jerusalén. El ejército de los idumeos, el rey Herodes era de Edom. El ejército de los sirios. Entonces Israel ya fue rodeada de ejércitos. En los tiempos presentes, ustedes ven las noticias. Israel le están bombardeando Tel Aviv, la capital. Aunque para Trump la capital ya sea Jerusalén, el mundo reconoce que es Tel Aviv, ahí donde está el aeropuerto principal. Nadie ha invadido a Jerusalén. Todos han sido, ¿sí? ¿Estamos? Pero eso es en referencia a la guerra que inició Israel. Israel es el primero que agrede a Irán, matan al ayatolá, a su familia, y en respuesta a eso Irán contesta y empieza a bombardear hasta instalaciones militares de Estados Unidos, pero la guerra la iniciaron los judíos. ¿Sí? O sea, bueno, no sé qué noticias vean ustedes. Si ven ustedes TV Azteca van a contarles otra historia, pero no, o sea, hay que entender lo que está sucediendo. Entonces, Israel rodeada de ejércitos ya pasó también. Ya pasó y fue producto de su sedición ante la autoridad establecida. Así le sirvió la definición que leyó Carla, supongo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, sabed que su destrucción ha llegado. ¿Qué profetizó el Señor ahí sobre Jerusalén? Su destrucción. Su destrucción. Todos los dispensacionalistas que creen que esto es futuro, no se van a atrever a decir que Jerusalén será destruida. ¿Cuántos me entendieron? Todos los cristianos sionistas que Jerusalén y que el reino y que esto y que el otro, nunca admitirían que hoy en día, en sus propios términos futuristas, Israel habría de ser destruida. No. Ellos hablan que se levantará el tercer templo, que el anticristo, que perseguirá a judíos y que esto, que el otro, pero en ningún momento en su estructura dicen que Israel será destruida. Y Jesús el Señor anunció que iba a ser destruida y afortunadamente para todos los que creen que es futuro, ya pasó. Sí, hermana Gaby. Hermano, entonces cuando ellos están leyendo la escritura y los acontecimientos pues se tienen que estar llevando a cabo, ellos tienen que cambiar su forma de estar analizando la escritura para que vaya directo a lo que ellos están pensando. Sí, ellos más bien están adaptando la Biblia a sus creencias. Miren, otro día les digo con más detalle, pero una de las mayores propagandas del dispensacionalismo es que la guerra de Gog y Magog, primero dicen que será previo a la venida del anticristo, pero luego dicen que es después del milenio, ni se ponen de acuerdo. Pero el tema es que ellos siempre han dicho que Gog es Rusia. Y ahorita, en cuanto Putin hace alguna observación, miren,
Ahí está Gog, ahí está Gog. Y Rusia todavía no le entra los cocolazos. Pero Rusia no ha iniciado nada. No estoy diciendo que no vaya a participar. Pero la profecía dice que Gog en tierra de Magog, Ezequiel 38, que Gog en tierra de Magog comandará a Irán, a Libia, a Fut en una guerra contra Israel. Pero eso ya pasó. Rusia es una fantasía que Gog sea Rusia. Porque alguien dijo que Gog significa príncipe de Ros, y Ros me suena a Rusia. No, y hay libros súper vendidos que llegan a esa conclusión. Entonces, estamos ante mucha gente que está frenética, no pueden dormir, están mordiéndose las uñas, están comprando todos los periódicos, todas las revistas, todos los libros, para que les expliquen cómo se está cumpliendo esta profecía. Más los youtuberos que hacen una billetosa ahí, nomás salen ahí con que esta es la profecía, y ahí tiene a todo mundo frenético con esto. Cuando, como decimos, la destrucción de Jerusalén fue profetizada por el Señor, pero no fue una profecía para nuestros tiempos, fue una profecía para aquella generación. Destrucción total. Templo, ni piedra sobre piedra. Y estamos evaluando lo que dice el texto. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien, versículo 21 ya lo hemos estudiado. Ustedes ya investigaron de tarea. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ocurrió o no ocurrió ya esto? Ya ocurrió. ¿A dónde huyeron? A Pella. Jesús les dijo háganlo y lo hicieron. ¿Cuándo? Cuando estuvieron advertidos por el Señor que iba a suceder eso. O sea, que nosotros o los judíos de hoy huyan a los montes no tiene ningún valor. Yo quisiera preguntarles, sin afán de burlarme de nadie, ante los misiles balísticos, ¿de qué te sirve huir a los montes? No es para este tiempo. Métete en un búnker bien poderoso de concreto, pues a ver quién tiene dinero para meterse en un búnker y eso a ver qué pasa. Sí, Juan, micrófono. No. Agarra los tres juntos a ver cuál. No. Así. Entre los dos. Bueno. Hermano, yo tengo un conocido ahí cerca de la familia. Compró, pues lo van a enterar quién es. Compró unos terrenos ahí en Samalayuca, porque si viene la guerra, porque dice la Biblia de que cuando viene la guerra, huye. Que lo va a huir, va a ir a Samalayuca, ahí a esconder. Ahí hay un monte, ¿va? En un monte. Sí, cuando vamos a los retiros, ahí veo un monte así. Más falta. Oye, ¿y se llama Pella de casualidad? No, es ese fanatismo producido por la mala interpretación de la Escritura. Esto ya pasó. Repetimos, y qué bueno que Juan Pérez, no tiene ningún sentido, pero para algunos tiene sentido, ¿eh? Huir a ningún monte, ¿eh? Entonces dice, los que estén en medio de ella, en medio de Judea, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Bien, eso ya lo hemos estudiado. Ahora, quiero que pasen por favor al 22. Este es bien importante, bien importante. ¿Quién lo lee? Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Bien, yo les dije la semana pasada que la palabra retribución suena así como tú me diste, yo te doy, pero tiene un significado más fuerte. En otras versiones, ¿qué palabra hay en lugar de retribución? No me lean todo el texto, nada más díganme qué palabra está en lugar de retribución. Venganza. Bien, esa es muy exacta. ¿Otra? A ver, Chuy, a ver qué otra hay por ahí que diga diferente a retribución y venganza. A ver, ¿alguien trae otra traducción? En lugar de retribución o venganza. No. Retribución o venganza. Una palabra equivalente a retribución o venganza. Destrucción. ¿Ah? Destrucción. Destrucción. Esa es una interpretación más que una traducción, porque es una palabra puntual de retribución o venganza. Juicio.
juicio. ¿Alguna otra? Juicio, venganza, retribución. Hermanos, son más rápidos para castigará, también es válido. Muy bien. Entonces, aquí habla venganza, juicio, castigo, ¿sí? Retribución. ¿De quién hacia quién? Alguien se estará vengando de alguien. Alguien le estará devolviendo a alguien. Alguien estará castigando a alguien. Estos serán días de retribución, juicio, castigo, venganza. ¿Quién? ¿Quién es el que hace juicio contra quién? Micrófono, hermano. Sin miedo, si están equivocados. Correcto, Dios contra el pueblo de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Vayan por favor. De hecho aquí también está, pero vamos al que ya conocemos, a Mateo 24, Mateo 23. Busquen Mateo 23, versículo 34 y 35. Aquí me los traje para aquello de la retribución. ¿Quién lo lee? Adelante. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pausa. Aquí el Señor se lo está diciendo a las autoridades judías, a los futuros perseguidores de sus discípulos. Por eso les dice que les envía ¿qué y qué? ¿Qué les envía? Profetas, sabios y escribas. Correcto. ¿Qué harán con ellos? Los matarán, crucificarán y azotarán. Y azotaréis en vuestras sinagogas. Eso le dijo el Señor a los que lo van a hacer. Pero ya estudiamos que en el 24 también se lo advirtió a sus discípulos y les dijo, los entregarán a las sinagogas. Sí, cuadra. Entonces, y luego dice, perseguirás de ciudad en ciudad. Hace tiempo les demostré, pero no sé si estaban todos, si lo recuerdan, cómo fue Pablo perseguido de ciudad en ciudad. Está registrado en Hechos. Pero ahora, vayan al 35, ahora sí, Carla, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bien, ahí les da detalles de cómo sus antepasados mataron a Zacarías, también de cómo Abel, pero enfóquense en lo primero. Para que venga sobre vosotros, ¿qué? Toda la sangre justa, o sea, la sangre de los siervos de Dios, la sangre de los profetas, la sangre de los mártires, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Qué significa eso de para que venga sobre vosotros? Para que venga sobre vosotros la sangre justa. ¿Qué vendrá sobre vosotros cuando dice la sangre justa? Toda la culpa y el castigo por haber derramado esa sangre. ¿Sí están aquí? ¿Despierten? Entonces aquí dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Qué está anunciándole el Señor a Israel? Que ellos serán castigados por toda la sangre justa, la que derramaron ellos o la que derramarán ellos, pero también las que han derramado todos sus antepasados. Por eso, vuelvan a Lucas 21, 22 y díganme, Lucas 21, 22, porque estos son días de retribución. Alguien, Alejandra lo contestó correctamente. Vuélvelo a contestar, Ale. Ahora sí puedes agregarle conforme a lo que vimos en Mateo 23. Estos son días de retribución. ¿Qué está diciendo? De venganza. ¿Sí? De parte de Dios contra el pueblo. Así es. ¿Por qué? ¿De qué se va a vengar Dios? ¿O a quién va a vengar? A todos los santos que murieron. Por eso dice la sangre de los santos. Ese es el día en que se va a cumplir lo que Jesús anunció. Lo que le anunció a los adversarios, y aquí se lo está advirtiendo sus apóstoles. Estos son días de retribución. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo son días de juicio, de venganza,
de castigo, de retribución, porque Israel ha matado a tantos y tantos santos a lo largo de la historia. Sí, hermano. ¿Por qué está, bueno, ese texto, cómo lo interpretaríamos a la actualidad? Bueno, Porque se va a seguir derramando sangre cuando nos persigan o a los que están en otros países que ya algunos los mataron, otros excluyeron de ahí de ese lugar. sí. O sea, ahorita en nuestros tiempos, ¿cómo aterrizamos ese texto? Cuando el Señor vuelva. En su segunda venida, el Señor hará justicia sobre todos. Aquí en el texto no tiene una aplicación en la actualidad directa, sino que ahí no está diciendo, ahí está narrando. O sea, es bien importante aclarar esto. Hay que ver que el texto está diciendo qué le va a pasar a Jerusalén por haber derramado la sangre de tantos santos, y es un castigo puntual hacia Jerusalén. Buen punto. Cuando hablamos de lo que venga después, porque vamos a tener que hablar de eso, o sea, la persecución, la predicación del evangelio. Les hablé de la predicación del evangelio en la mañana, ¿no? Voy a hacer una pausa, un paréntesis antes de terminar de ver la pregunta de la hermana. El sistema dispensacionalista ha estado diseñado para lo que hoy tenemos. Un pueblo que está pensando en orar por Israel, mandarle dinero a Israel, defender a Israel, representar a Israel, aplaudirle a Israel, alabar a Israel y casi adorar a Israel. Así se diseñó el sistema y la gente ha caído. Y todos los que han caído en esto, ya les dije hace rato, son los mismos que antes cayeron en otra moda, en otra moda, en otra moda. Entonces, a lo que los trato de llevar aquí es que el sistema está diseñado para que la iglesia no se vea como el reino de Dios. Cuando en la mañana estaban todos viéndome, estoy luchando desde el otro domingo contra una fuerte corriente porque les han enseñado a ustedes que el reino de Dios está enfocado allá en Medio Oriente, en Israel. Que el pueblo de Dios es Israel. Que el pueblo de las bendiciones es Israel. Y que la iglesia, pues, andamos ahí. Que estamos ahí como para apoyar a Israel. Sí, sí. Entonces, en realidad es la iglesia el reino de Dios. Es la manada pequeña a la que nuestro Padre Celestial le plació darnos el reino. Nosotros somos el reino, pero no nos lo creemos, porque los salducines y compañía han estado duro y dale, que el pueblo de Dios es Israel. Vamos, te lo voy a decir así bien sencillo. Es como cuando a un niño chiquito le hacen bromas sus tíos. Hay tíos bien feos. Que dicen, no, tú ni eres hijo de tu papá. ¿Cómo pone al niño? Es que a mí me digan que yo no soy hijo de mi papá, pues hasta me río a carcajadas, pues sí. Me parezco a él y soy como él, y o sea, pero si me lo hubieran dicho chiquito, pues me andan traumando, ¿no? Porque soy ingenuo. Así le han hecho a la iglesia. Tú no eres el pueblo de Dios, tú tienes que voltear a ver Israel. Por lo tanto, la iglesia no solo pierde su identidad, sino su función en este mundo. ¿Cuál es la función de la iglesia en este mundo? Y al final tenemos una iglesia timorata, tímida, pasguata, disfuncional, adormecida, paralítica, mundana, que nomás está esperando que el Señor se la lleve en el rapto. Nos han quitado todo. Estamos a recuperarlo. Entonces, por ejemplo, ahorita que decía mi hermana Rosa, sí, cuando se habla de la sangre que se ha derramado, aquí hay un tema bien importante. Les prometo desarrollarlo más ahorita porque no me quiero esperar. Pero el punto es, han habido desde el año 70 a la fecha masacres y masacres sobre cristianos, pero la historia lo ha borrado. Hoy día han habido decapitaciones en países musulmanes y nadie se entera. Hay matanzas en Corea del Norte, hay matanzas en China y eso no se reporta. ¿Por qué no se reporta? Para que ni por un minuto lo asociemos con el martirio por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy, escúchenme, Jesucristo está del lado del bombardeo a Irán. Porque hoy Jesucristo apoya la guerra contra Irán.
Porque hoy Jesucristo está con Israel y con Donald Trump. ¿No vieron a todos los pastores orando por Donald Trump? Eso es lo que nos han querido vender. Por lo tanto, cualquier sufrimiento cristiano, sácalo de las noticias. No lo divulgues. No vaya a ser que la iglesia se vaya a creer que es el pueblo de Dios. En toda la matanza de la Franja de Gaza han matado miles de cristianos. Miles de cristianos. Y los cristianitos de Estados Unidos o no lo saben o se hacen locos o hasta creen que esos cristianos pues que mueran. Al cabo el pueblo de Dios es Israel. Entonces estamos hablando de un tema muy fundamental, no solo en nuestra fe, sino en la historia, en la narrativa que los medios nos están metiendo. ¿Me estoy explicando? Es por eso tiempo, y por eso mi respuesta inicial fue, cuando vuelva el Señor, sí, cuando vuelva el Señor, pero sí decirles una cosa, de que mientras el Señor regresa, nosotros tenemos que llenar el mundo del evangelio, pero del evangelio bíblico, no andar adorando a Israel. ¿Cómo es posible que la iglesia no entienda? Alguien ha dicho esto. Me dio gusto ver que hermana Esmeralda y Noemí, que yo sepa, difundieron un mensaje de alguien, ¿verdad? O sea, el hermano Esmeralda me lo decía ayer, le digo, ¿no es acaso lo que yo les he dicho? Bueno, perfecto, es lo que puso esta persona ahí. El hecho es que las personas, los cristianos, demonio, hijo del diablo, y que esto y que el otro, porque el mundo está polarizado y tú te preguntas, ¿cómo es posible que la iglesia no vea esto? La iglesia tiene años de no ver nada. La iglesia dispensacionalista tiene años ciega, sorda y muda. Muda para predicar el evangelio, sorda para escuchar la verdad, ciega para ver la verdad. Por eso les decía, son los mismos de la risa santa, son los mismos del vómito santo, son los mismos de la guerra espiritual y que pisa este terreno y va a ser mío. Son los mismos del yo declaro y yo decreto, son los mismos. Los que han creído todas esas barramuncias son los que ahorita están agitando la bandera de Israel. Sí. ¿Se podría decir que todo esto, hermano, está controlado por el enemigo? ¿O Sí. forma parte del enemigo para que la iglesia siga adormecida y no se predique el evangelio? ¿Sabes cómo le llamó eso el Señor Jesucristo? La sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Así le llamó el Señor. Así le llamó el Señor en el mensaje de la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso y al ángel de la iglesia de Pérgamo. La sinagoga de Satanás. Y muchos se quedan, así le llamó el Señor. Dice que si por ahí un día me desaparecen, ya saben por qué fue, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, el punto es ese, de que seguirá habiendo persecución a los que hablemos la verdad. Persecución de una manera o de otra. Y el Señor, como lo decía yo hace rato, si el Señor te pone algo en tu corazón, voy a hablar de esto. Ay, pero el Señor te lo está poniendo. Si el Señor te lo está poniendo y no lo haces, ¿cómo le llamó el Señor? Hacedores de maldad. Entonces, algunos de ustedes dirían, híjole, mejor nunca haber oído esto. Mejor estar esperando el rapto. Me voy con él, me voy con él. Sí, me explico. Bueno, continuamos. Vean lo que dice el versículo 23. Mismo tema, misma pregunta. Léanlo alguien. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran tribulación en la tierra, la ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. ¿Qué vimos en el versículo anterior? ¿Son tiempos de qué? Retribución, juicio, castigo. Acá ahora vemos ira. Dios desataría y desató su ira sobre este pueblo. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Por qué estaba airado Dios? ¿Ya lo contestaron? ¿Por qué se airó Dios contra Jerusalén? Por la sangre. Por la sangre de los justos. Entonces vean lo que anuncia el Señor. ¡Ay! Un lamento anticipado. ¡Ay de las que estén encintas! ¡Ay de las que estén embarazadas en esos días! Y de las que críen en aquellos días. Ya sabemos de qué se trató esto.
¿Qué valor tendría esto si, como creen los dispensacionalistas, sería a futuro? Miren, se los voy a poner de esta manera. ¿Quieren la versión suavecita o lo que es? Miren, mejor la suavecita, ¿eh? Ok, mejor la suavecita. Miren, eso ya pasó. Por el hambre de los meses que duró el sitio, empezaron a comerse los fetos de las embarazadas. Eso está documentadísimo. Documentadísimo. Paréntesis. Yo les decía ahorita, con el comentario, pregunta de hermana Rosa, que toda persecución contra cristianos hoy en día no nos enteramos. No nos enteramos. ¿Quién de los cristianos dispensacionalistas sabrán todo lo que pasó en Jerusalén en el año 70? ¿Quién de los cristianos que creen en el rapto se les habrá enseñado todo lo que pasó en Jerusalén en el año 70? No lo saben. Está borrado de su historia. En su mente eso no existió. Deliberadamente, aunque esté en Google. El otro día me dijeron ustedes, hermano, yo me quedé pasmado de que ¿a dónde huyeron los cristianos? A Pella. ¡Ay, caray! Que esté tan documentado algo que ocurrió en aquellos años y que un sector multitudinario de la iglesia no lo sepa, porque su pastor no se lo enseña y ni se lo va a enseñar. No vaya a ser que llegue a la conclusión de que eso es el cumplimiento de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. O sea, es increíble que en esta generación donde lo que hay es información, mis hermanos dispensacionalistas no sepan qué pasó en el año 70. ¿Por qué creen que no lo saben? Pues porque hay alguien que no quiere que lo sepan. ¿Me expliqué? Ahora bien, esto de ay de las embarazadas, ay de las que estén criando, ¿qué valor tendría para el tiempo presente? ¿Quién en la nación de Israel, hijos de Israel, descendientes de Abraham, hoy tendrían que preocuparse porque le saque del feto para comérselo? Eso no tiene aplicación más. ¿Por qué? Porque aparte de que fue un sitio donde no llegaban los alimentos, y el sitio era por el Imperio Romano, y la hambruna fue feroz, desesperante, porque no nomás murieron de hambre, crucificaron a muchos, y esto nadie lo sabe, nadie de los dispensacionalistas. Hoy hay algo que ocurre y tampoco nos enteramos. Son los judíos, son los israelitas los que ahora tienen sitiada a la franja de Gaza y están dejando que mueran de hambre los habitantes de Gaza. Y a diferencia de los tiempos del año 70, han habido intentos de llegar por medio de aviones y por medio de paracaídas, dejar caer la ayuda humanitaria, y los israelitas derriban a los aviones antes de que sobrevuelen a la franja de Gaza. Al punto de él, ahí está el diablote. Ahí está el diablote. Es la sinagoga de Satanás. Son ellos los que están dejando morir de hambre a un grupo, porque la franja de Gaza está rodeada por Israel y por el mar Mediterráneo. No tienen a dónde salir. Ustedes revisen, en la siguiente les muestro el mapa. La franja de Gaza está rodeada por Israel y tienen al mar enfrente, y la gente se está muriendo de hambre, y eso no sale en las noticias. El otro día le decía a un compañero, ¿sabías tú eso? No. Le dije, si te mando una información, ¿la lees? Y él pensó que le iba a mandar algún youtuber o algún, ahí te va del chapucero o lo que sea. No, le mandé un vínculo de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas siguen exhortando a Jerusalén a que deje llegar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Las Naciones Unidas siguen diciéndole a Israel que están cometiendo un genocidio. ¿Dónde sale eso? ¿Saben por qué? Porque los medios masivos de comunicación a nivel mundial están controlados por Israel.
Fox News, CBS, ABC, CNN, todos esos están controlados por Israel. Ya tú ves un video de estos días, cómo quedó Tel Aviv, y no salen los noticieros controlados por Israel. Ya le pegaron a un, ¿cómo le llaman a estos? A un portaaviones americano, al Gerald Ford. ¿Y usted dónde se entera, hermano? Pues en Fox no, en CNN no, en CBS no. No, tiene que enterarse en otras publicaciones y por supuesto las tienes que corroborar porque hay mucha inteligencia artificial y hay muchas mentiras. Pero el hecho es que a nosotros nos llegan las noticias que ellos esperan que nos lleguen. ¿Sí? Bien. Entonces, ira sobre este pueblo cayó en el año 70. Ira sobre este pueblo, no sé cuándo les va a caer. Pero es un pueblo que mata a cristianos. Lo mismo, son los mismos pueblos que mataron cristianos en la generación de Pedro y Pablo y ahora matan cristianos en Gaza. Porque nos mandan la idea que en Gaza no hay cristianos, que en Gaza hay puros musulmanes. ¿Y qué creen entonces que ha sido el trabajo de los misioneros que por años han estado en aquellas tierras? ¿A poco creen que nomás han aprendido el árabe? No, han habido conversiones. Bien, ok, vámonos al versículo 24. Ya vamos a terminar, con este terminamos. ¿Quién lo lee? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si yo veo ahí que el Señor anunció, ¿cómo caerán? A filo de espada. Un futurista diría, no, pero en estos tiempos equivale a los misiles. Jesús dijo, caerán a filo de espada. ¿Qué pasará con ellos después? Serán llevados cautivos, ¿a dónde? Eso ya pasó. Eso ya pasó. Por eso sabes que hay judíos rusos, judíos polacos, judíos norteamericanos, judíos uruguayos, judíos argentinos, porque fueron esparcidos a todas las naciones. Eso ya pasó. Caerán a filo de espada. Jesús dice, caerán, futuro inmediato, futuro de los apóstoles, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, la ciudad, será hollada. ¿De qué otra forma se puede decir hollada? Pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes serían los gentiles que pisotearían a Jerusalén en el año 70? Los romanos. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles es a lo que el libro de Apocalipsis habla de aquellos 42 meses o aquellos 3 años y medio o aquel tiempo y tiempo y la mitad de otro tiempo. Que nos han dicho que es futuro, que es la gran tribulación. Eso se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Ya son las 3:10. A ver, escucho. ¿Qué se les quedó de lo que hemos visto hoy? Quisiera escucharlos. Despláyense, hablen. ¿Qué se les quedó? ¿Qué piensan de esto? Yo esperaría que pensaran algo interesante. Sí, hermana Gaby. Hermano, yo creo que la vida cristiana y el reino de Dios, nosotros podemos ser testigos cuando nos involucremos en lo que dice la Escritura y que la podamos estar examinando diligentemente, que usted siempre nos ha abierto a la pauta de que lo que usted dice lo escudriñemos y lo analicemos, pero nosotros que venimos de otra iglesia, todos le decíamos amén y teníamos una mente pues mal y nunca analizábamos nada, y ahora que el Señor nos ha dado esa oportunidad de poder entender y comprender la Escritura, no es por la sabiduría de nosotros, es porque el Señor lo ha querido. Ya podemos ver las mentiras que el dispensacionalismo
ha estado metiendo a muchos hermanos y tristemente a mucha familia que tenemos nosotros porque les hablamos de estas cosas y para ellos son locura, o sea, no, esto todavía no pasa, esto va a acontecer, pero en ellos hay un miedo de poder saber que todo esto todavía no pasa y qué va a pasar conmigo y qué voy a hacer. Entonces, gracias le damos al Señor porque esta palabra nos ayuda a ser valientes y a poder entender lo que dice razonablemente lo que es la Escritura y llevarlo a cabo, que todo este tiempo que estamos leyendo ya pasó. Sí van a venir tiempos difíciles para la iglesia, para nosotros los cristianos y todo, pero esto que se ve terrible, pues es un tiempo ya pasado. Eso es lo que yo opino. Excelente, hermana. Gracias por el comentario. Muy bien. Ale, gracias. Bueno, hermano, yo me quedo con dos cosas que sí me causan ahí como que tristeza, porque por parte de estos hermanos dispensacionalistas están orando por una nación que, como nos estaba diciendo aquí, que vengando la sangre de los santos, y ellos están orando por un pueblo que no está dejando llegar a gente alimentos, están actuando erróneamente por no ir a la Escritura, por tener líderes, pastores que no los llevan a esto. En segunda parte, se están preocupando tanto por un rapto que no va a haber y se cuidan por apariencias externas, haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Y esto los lleva a que ni siquiera a veces están seguros de su salvación, porque si no se cuidan de lo que se les dice, ya piensan que perdieron la salvación. O porque si uno les pregunta, bueno, ¿y vas a ser salvo? Y se quedan como pues dudan de su salvación. Entonces se me hace muy triste estas dos cosas que están pasando con ellos, que a causa de no leer las Escrituras y creerse del que está enfrente y decir, pues es que es el santo o es el que tengo que obedecer, está pasando todo esto. Muy interesante, Ale. Muy interesante. Comparto. Sí, hermana. Bueno, para empezar, pues yo me confieso que sí era una dispensacionalista, porque la doctrina que a mí me enseñaron nunca me di a la tarea de preguntar, más bien dicho, también no nos permitían preguntar, ¿verdad? Es lo que el pastor decía y eso era la verdad absoluta, siendo que el Señor en su palabra nos da esa libertad para poder escudriñar su Escritura con entendimiento, y ni siquiera el entendimiento, o sea, el cerebro yo no lo usaba, hermano, definitivamente. ¿Por qué? Porque no lo usaba para pensar, para preguntarme, ¿por qué el rapto? ¿Para qué? ¿Y por qué las obras? ¿Y por qué esto me va a hacer salva y esto no? Y como decía Alejandra, esa duda de que si era salva porque tenía un mal pensamiento o hacía algo que no estaba bien, eso me condenaba. Entonces, la gran responsabilidad, hermano, ahora que ya nuestros ojos han sido más abiertos, ¿verdad?, ante una situación espiritual también, no nada más de conocimiento, sino cómo llevarlo a cabo, y la responsabilidad que yo tengo como hija de Dios de poderlo llevar a las demás personas. Yo creo que con esas cosas son las que me voy quedando, y que como el Señor, pues afortunadamente con su palabra me abrió los ojos, porque pues yo creo que si yo no hubiera escuchado desde hace años atrás lo que el Señor le puso a usted para nosotros, pues yo seguiría cantando Me voy con él, y Me voy con él, o la de Marino, ¿verdad? Entonces son realidades que están latentes, y le damos la gloria y la honra al Señor, porque de él viene todo el entendimiento y el temor. Eso es mi habla. Gracias, hermana. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Tarea. Le voy a pedir a la hermana Gaby que los coordine o autocoordínense. Vamos a hacer un trabajo manual, de esos que hace mucho no les encargo, donde quisiera que se vieran reflejados Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Echen la imaginación, donde se vea el paralelismo
bajita la mano, yo espero que me digan que Mateo 24:13 equivale a Marcos 13:4 y a Lucas 21:7. Bajita la mano, pero yo esperaría algo más. Tal vez los conceptos que han entendido, que han comprendido. Entonces, hasta donde les alcance su imaginación, esa tarea les voy a dar unas 2 semanas para que empiecen desde mañana, No, 2 semanas, empiezo el viernes de la siguiente semana. No. Para que hagan un buen trabajo del que se sientan orgullosos. Que sea un trabajo a lo mejor en equipo para que todos, alguien le metió el conocimiento, alguien le metió la creatividad, alguien le metió el talento manual y ya se ponen de acuerdo para presentarlo aquí. Como ustedes se quieran organizar. Hermano, Sí. repite los libros y los textos. ¿O los Mateo capítulos? 24, Marcos 13, Lucas 21. Es donde más nos hemos basado. También me he regresado al 23, pero no les voy a encargar el 23. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Todavía la semana próxima seguiremos repasando esto y ya nos estaremos perfilando para el siguiente examen. ¿Sí? ¿Ya se sienten más o menos para el siguiente examen? ¿Sí? ¿Sí? No, todavía el próximo domingo les voy a seguir dando esta clase. El siguiente, organícense para presentarlo ustedes aquí. Y cuando ustedes presenten, siempre que ustedes presentan, ustedes aprenden más hasta que escuchándome a mí. ¿Sí estarían de acuerdo? Presenten y ya cuando estemos aquí van a salir más dudas y para eso estamos. Entonces, organícense. Yo no sé cómo le van a hacer, si van a ser 3 equipos, 5 equipos, 10 equipos, pero yo preferiría que fueran pocos equipos, más hermanos por equipo, para que convivan, compartan, platiquen, se hagan preguntas. No quisiera que este lo hicimos entre mi amiguis y yo. No, o sea, que sean entre más para que todos participen. O como yo soy tan trucha, nomás lo hice yo solo. No, que sea en equipo. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Ya se vieron? Ok. Gracias. Dejo este lugar a mi hermana Gaby para despedirnos. Gloria a Dios. Ya tengo los jefes de grupo, Van a ser 2 equipos. El primer equipo va a estar dirigido por Alejandra Quiroz. Y el segundo equipo por Edith. Yo me pongo de acuerdo con ella para que podamos estar trabajando en esa tarea que nos encargó Va a el estar hermano. padre, va a estar muy bien. Perfecto. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos sentimos contentos de poder, Señor, estar realizando, Señor, este trabajo, esta escritura, Señor. Sigue bendiciendo a nuestro pastor para que nos siga ayudando, Señor. Gracias porque se han disipado, Señor, muchas dudas y podemos salir confiados a que las noticias que estamos escuchando, Señor, son cosas que tú, Señor, has destinado, pero que también, Señor, nosotros podemos tomarla conforme a la luz de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos con grande bendición hasta sus hogares, a su trabajo, a todo lo que ellos necesitan, Padre mío. Todo está bajo tu poder, bajo tu respaldo, Señor Jesús. Bendícelos a aquellos que están enfermos, que están preocupados, que están ansiosos, que tienen alguna situación difícil, Señor, que todo esté de tu mano, Padre mío. Llévanos con grande bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos. Dios los bendiga, hermanos.